La ficción muchas veces puede mostrarnos personajes crueles o que luchan por su beneficio propio. Pero en este caso te traigo todo lo contrario, veremos personajes que a través de sus actos de bondad y lucha por el bienestar, se ganaron un lugar en el corazón de muchos. Incluso algunos, rodeados de un universo desesperanzador o incluso, que incita a convertirse en una persona sin sentimientos. Es por eso que hoy, acompáñame en este iceberg de los personajes enviados por Dios. Goku. Goku nació originalmente como Kakaroto, un niño de la raza Saiyajin enviado desde el planeta Vegeta. El destino que lo esperaba era el de un conquistador, pues los Saiyajines eran conocidos por su brutalidad y su rol como mercenarios estelares que arrasaban mundos bajo órdenes de Freezer. Sin embargo, al llegar a la Tierra, la historia dio un giro que lo apartó por completo de ese camino. Criado por Son Gohan, un anciano humano de corazón bondadoso, el pequeño guerrero creció en las montañas lejos de la civilización, rodeado de naturaleza y aprendiendo costumbres humanas que contrastaban con la ferocidad de su especie. Un golpe en la cabeza que sufrió de niño borró de su memoria la misión original de aniquilar a los habitantes del planeta, y con ello desapareció también la agresividad instintiva que lo hubiera convertido en un arma viviente. Desde sus primeros años mostró una ingenuidad notable, incapaz de malicia y siempre curioso ante lo desconocido. Su carácter amistoso lo llevó a entablar lazos con Bulma en la búsqueda de las esferas del dragón, viaje que lo colocó en contacto con un mundo mucho más grande que la vida solitaria que había conocido en la montaña. La bondad de Goku se pone a prueba en innumerables ocasiones. Contra oponentes siempre mostró respeto absoluto y un deseo limpio de superar sus propios límites. A lo largo de su historia, cuando Vegeta llega a la Tierra, en lugar de acabar con él tras la brutal batalla, Goku pide que lo dejen escapar, convencido de que un enemigo tan poderoso podría encontrar otro camino. Esa misericordia, incomprensible para sus aliados, acabaría siendo fundamental para que Vegeta eventualmente se convirtiera en un defensor de la Tierra. Y así a lo largo de todo Dragon Ball, vemos a Goku seguir este patrón de convertir incluso a seres malvados en aliados o seres con redención, haciendo de él un elegido para mejorar la vida del universo, aunque a veces deba sacrificar el bien cuando sea necesario. Jonathan Joestar. Jonathan nació en la Inglaterra victoriana dentro de una familia noble, aunque desde muy joven quedó marcado por la presencia de Dio Brando, quien fue adoptado por su padre tras la muerte del suyo. Desde ese momento, Jonathan debió convivir con la hostilidad y manipulación de alguien que buscaba arrebatarle todo lo que tenía. A diferencia de Dio, que encarnaba la ambición desmedida y la crueldad, Jonathan siempre mostró un carácter noble, compasivo y dispuesto a proteger a quienes amaba. Incluso en su juventud, cuando tenía motivos suficientes para odiar a Dio, eligió enfrentarlo desde la rectitud y no desde la venganza personal. Sus valores se reflejaron en cada paso de su vida. Se entrenó para perfeccionarse en el arte del Amon, no con el objetivo de gloria personal, sino para tener la fuerza necesaria para detener la amenaza que Dio representaba. A lo largo de su viaje, cuidó y salvó a personas que apenas conocía, ganándose el respeto de aliados que lo siguieron no por interés, sino por la confianza que inspiraba. Jonathan era alguien que, frente a la oscuridad de Dio, eligió ser el contraste, actuando siempre desde la bondad. Su sacrificio final es quizá la muestra más clara de su esencia. En lugar de buscar sobrevivir a toda costa, dedicó sus últimos momentos a asegurar que otros tuvieran una oportunidad de seguir adelante. En el barco donde enfrentó a Dio por última vez, su prioridad no fue salvarse a sí mismo, sino proteger a su esposa y al hijo que apenas comenzaba a gestarse. Aun cuando el desenlace le costó la vida, Jonathan dejó una herencia que trascendió generaciones, siendo recordado como el Joestar que dio origen a una línea de héroes, no solo por su sangre, sino por el ejemplo que marcó. Superman. Nacido como Kal-El en el planeta Krypton, fue enviado a la Tierra por sus padres, Jor-El y Lara, momentos antes de la destrucción de su mundo natal. La cápsula aterrizó y fue encontrado por los Kent, un matrimonio de granjeros que lo adoptó como su hijo y lo crió bajo el nombre de Clark Kent. Esa crianza en un ambiente humilde y cargado de valores humanos marcó profundamente su carácter, dándole un sentido de justicia y compasión que más tarde se convertirían en la base de Superman. A medida que crecía, Clark descubrió sus habilidades extraordinarias: fuerza sobrehumana, invulnerabilidad, visión de rayos X, velocidad increíble y el poder de volar. Sin embargo, lo que lo distingue no es el arsenal de poderes, sino las decisiones que toma con ellos.
Desde joven, comprendió que esas capacidades no eran un privilegio para beneficio propio, sino una responsabilidad para proteger a los demás. Esa idea, transmitida por Jonathan y Martha Kent, moldeó a un héroe que nunca vio su poder como una excusa para dominar, sino como una obligación de servir. Su mudanza a Metrópolis y su trabajo como reportero en el Daily Planet lo colocaron en el centro de una ciudad vibrante pero llena de peligros. Allí se consolidó como Superman, símbolo de esperanza en un mundo lleno de injusticias. A diferencia de otros héroes que operan desde la oscuridad o la venganza, Superman actúa a plena luz, representando la transparencia y la confianza. Uno de los actos que muestra con claridad su carácter ocurrió en su enfrentamiento con Lex Luthor, su enemigo más recurrente. Luthor, un genio obsesionado con demostrar que la humanidad no necesita a Superman, intenta constantemente manipular, corromper o destruir al héroe. Sin embargo, Superman nunca cede al odio. Aunque Luthor le ha causado enormes problemas, él sigue viéndolo como un hombre que podría usar su intelecto para el bien. Esa visión compasiva, que a veces parece ingenua, es parte esencial de su esencia. Superman también se distingue por su humanidad. Aunque es un extraterrestre con poderes que lo hacen casi un dios, nunca pierde de vista que es Clark Kent, el chico de Kansas criado en una granja. Su identidad civil no es una máscara, sino una parte fundamental de su ser. Esa conexión con la vida común le permite entender los problemas de las personas y actuar no solo como salvador en grandes batallas, sino como alguien que se preocupa por lo cotidiano. En universos alternativos o líneas narrativas más oscuras, como Injustice, se exploran versiones donde Superman pierde esa brújula moral. Sin embargo, en su representación original y más reconocida, la constante es la de un hombre que siempre busca el bien mayor. Saitama. Saitama nació en un mundo donde los monstruos y villanos representan amenazas constantes para la humanidad. Con la llegada de las amenazas extraordinarias, se despertó en él la necesidad de superar sus propios límites para poder ayudar a quienes no podían defenderse. Decidido a convertirse en héroe, Saitama se sometió a un riguroso entrenamiento físico durante 3 años. 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y 10 kilómetros de carrera diaria, sin descanso. Este entrenamiento extremo terminó transformándolo en un ser con fuerza y velocidad inigualables, capaz de derrotar a cualquier enemigo con un solo golpe. A pesar de esta habilidad, Saitama mantiene una humildad y sencillez constantes. No busca reconocimiento, ni aplausos, ni poder, sino únicamente cumplir con su propósito de proteger a la humanidad. Aunque los demás héroes lo ven a menudo con escepticismo por su apariencia despreocupada y su naturaleza sencilla, Saitama no responde con arrogancia ni desprecio. Mantiene una actitud respetuosa y dispuesta a cooperar. Su verdadera fuerza reside no solo en sus habilidades físicas, sino en su capacidad de actuar con ética y sentido común, priorizando siempre la seguridad de otros sobre su propia gloria. Aang. Aang nació como el último sobreviviente de los nómadas aire, en un mundo dividido por la guerra entre las naciones de agua, tierra, fuego y aire. Desde su infancia, Aang fue entrenado en los caminos del aire y en la filosofía de los nómadas, enseñándole valores de paz, equilibrio y respeto hacia toda forma de vida. A pesar de la enorme responsabilidad de ser el avatar, capaz de dominar los 4 elementos y mantener la armonía mundial, Aang mostró siempre un espíritu juguetón, bondadoso y compasivo. Su crianza en la cultura aérea le inculcó la importancia de actuar sin ego y de usar su poder solo para proteger y restaurar, nunca para dominar. El carácter de Aang se evidencia en su relación con otros. Desde muy joven demostró preocupación genuina por todos los seres vivos, mostrando empatía incluso hacia enemigos y criaturas peligrosas. Su deseo de resolver conflictos sin recurrir a la violencia fue una constante, aunque a veces esta postura generara dilemas y retrasos en su lucha contra la Nación del Fuego. Aang entiende que su poder es inmenso, pero lo utiliza siempre con responsabilidad y moderación, priorizando la vida y la integridad de los demás. Durante su viaje, Aang enfrenta desafíos extraordinarios. Uno de los más significativos fue el encarcelamiento y casi muerte de Katara y Sokka por fuerzas de la Nación del Fuego, situación que lo obligó a tomar decisiones rápidas para proteger a los inocentes. Su habilidad para combinar los elementos con estrategias pacíficas y defensivas permitió minimizar daños y restaurar la seguridad sin recurrir a la destrucción indiscriminada. Otro momento clave ocurrió durante la confrontación final con el Señor del Fuego Ozai.
Aang eligió, a pesar de la presión, buscar una manera de detenerlo sin matarlo, usando el poder del estado avatar y técnicas de energía espiritual para neutralizar la amenaza. Su influencia se percibe tanto en la resolución de guerras como en la inspiración que brinda a otros jóvenes y adultos, fomentando cooperación, entendimiento y reconciliación entre culturas. Toriel. Toriel es una de las figuras más emblemáticas del mundo subterráneo en Undertale. Conocida como la Guardiana de las Ruinas, fue una de los monstruos atrapados bajo tierra tras la guerra con los humanos. Durante años vivió en soledad, cuidando el antiguo hogar en ruinas, hasta que comenzó a recibir a niños humanos que accidentalmente caían en el subsuelo. A diferencia de otros monstruos que podían ver a los humanos como enemigos, Toriel los trataba con compasión, asumiendo el papel de madre protectora. Su bondad se manifestaba en detalles sencillos pero profundos. Preparaba pasteles, contaba historias y ofrecía compañía a quienes llegaban asustados y desorientados. Esa actitud no surgía de ingenuidad, sino de la decisión consciente de romper el ciclo de odio entre humanos y monstruos. Para Toriel, cada niño era alguien digno de ser cuidado, sin importar los prejuicios del pasado. Aun cuando sabía que los humanos debían continuar su camino hacia la superficie, luchaba con el dilema de querer protegerlos del peligro y la violencia que los esperaban más adelante. Su enfrentamiento con el protagonista es una muestra clara de ese amor. Toriel no pelea para destruir, sino para poner a prueba la determinación de quien tiene enfrente. No busca ganar, sino asegurarse de que el niño tenga la fuerza para sobrevivir a lo que vendrá. Y si el jugador decide atacarla, incluso en la derrota, lo único que expresa es amor y perdón, reflejando su esencia hasta el último instante. Esa coherencia la convierte en una figura única dentro del mundo de Undertale, alguien que representa el corazón más puro en un entorno lleno de desesperanza. Forrest Gump. Forrest Gump nació en Greenbow, Alabama, en un entorno marcado por la sencillez, la pobreza relativa y las dificultades propias del sur de Estados Unidos en las décadas de 1950 y 1960. Desde niño enfrentó limitaciones físicas que lo hicieron depender de aparatos ortopédicos para caminar y de la ayuda constante de su madre. Sin embargo, esa crianza humilde también le enseñó valores claros: honestidad, esfuerzo constante y una visión inocente pero firme sobre el bien y la justicia. Aunque los demás a menudo lo subestimaban por su manera de hablar y su aparente lentitud para comprender situaciones complejas, Forrest demostró desde pequeño que poseía un corazón enorme y una voluntad inquebrantable. Su vida cambia radicalmente cuando, tras superar los obstáculos de su infancia, comienza a involucrarse en eventos históricos de su país. Desde jugar al fútbol americano en la universidad hasta servir en la guerra de Vietnam, Forrest se mueve a través de episodios que marcan la historia estadounidense, pero siempre actuando desde la honestidad y el deseo de ayudar a los demás, sin ambiciones egoístas ni intereses personales. Durante la guerra, por ejemplo, su valentía lo lleva a salvar a numerosos compañeros, cargando a varios heridos bajo fuego enemigo, una hazaña que demuestra su instinto natural de protección y sacrificio. Forrest también deja huella en la vida de las personas cercanas a él. Su amistad con Bubba, su relación con su madre y su amor constante por Henry reflejan cómo, a pesar de las adversidades, mantiene un afecto genuino y un compromiso profundo con quienes ama. Cuando Henry enfrenta problemas personales y sociales, Forrest permanece a su lado, apoyándola sin juicios y con la constancia que lo caracteriza. Incluso en la adultez, al fundar su negocio de camarones junto a su amigo Bubba, Forrest actúa con simplicidad, ética y sentido de comunidad, priorizando el bienestar colectivo por encima del beneficio personal. A lo largo de su historia, Forrest se convierte en un observador y actor involuntario de grandes transformaciones sociales y políticas, desde movimientos por los derechos civiles hasta la expansión cultural de los años 70 y 80. Cada acción que toma, desde salvar vidas hasta ayudar a amigos y conocidos, tiene un impacto significativo, pero siempre sin perder su esencia sencilla y directa. Al final, su vida se convierte en una sucesión de ejemplos donde la integridad y la paciencia rinden frutos. Su hijo, el legado de sus amigos y el recuerdo de sus acciones muestran cómo una persona aparentemente común puede, con constancia y bondad práctica, dejar una huella profunda y duradera en la vida de quienes la rodean y, en ocasiones, en la historia misma. Ori. En el corazón del bosque de nivel surge Ori, un espíritu diminuto que desde sus primeros días estuvo marcado por la pérdida.
Tras ser separado del árbol del espíritu, fue acogido por Naru, quien le dio un hogar y un afecto que le permitieron conocer la calidez de la familia. Esa felicidad se desmoronó cuando la corrupción comenzó a consumir el bosque, llevándose consigo a Naru y dejando a Ori en completa soledad. El inicio de su camino no fue el de un héroe con poder, sino el de un ser indefenso que apenas podía sobrevivir en un entorno que parecía demasiado grande y hostil. Con cada paso de su viaje, Ori mostró que la resiliencia no depende del tamaño ni de la fuerza física. Frente a enemigos letales, trampas y territorios devastados, el pequeño espíritu avanzó movido por una sola idea: restaurar la vida en nivel. A lo largo de su recorrido, forjó lazos con otros guardianes, recuperó fragmentos de la luz perdida y enfrentó a Kuro, el búho que había sido consumido por el miedo y la tragedia. Lo admirable no es solo la valentía de Ori, sino su capacidad de comprender el dolor del otro, incluso del enemigo, y actuar desde la empatía antes que desde la destrucción. El viaje culmina con el sacrificio de Kuro, pero también con el triunfo del esfuerzo de Ori, quien consigue devolver al bosque su equilibrio. Cada uno de sus actos refuerza la idea de que incluso en la mayor fragilidad puede existir la fuerza suficiente para proteger y sanar un mundo entero. Samu Izagami. En la comarca, Samu Izagami vivía una vida sencilla y tranquila. Su mundo se reducía a los jardines de su hogar, la rutina diaria y la compañía de Frodo Bolsón, a quien admiraba profundamente. Nunca había salido de su tierra natal, y la idea de aventura le parecía más un sueño que una realidad posible. Sin embargo, la aparición del anillo único y el peso que éste implicaba para Frodo lo arrastraron a un mundo mucho más grande, complejo y peligroso del que jamás había imaginado. De pronto, Sam dejó de ser un simple jardinero para convertirse en un compañero inseparable del portador del anillo, enfrentando paisajes inhóspitos, criaturas hostiles y decisiones que pondrían a prueba no solo su resistencia física, sino también su capacidad de mantener la esperanza en medio de la desesperación. Desde el inicio del viaje, Sam demostró una fuerza silenciosa que contrastaba con la mayoría de los héroes que se mencionan en los relatos de la Tierra Media. No poseía habilidades mágicas, ni era un guerrero experimentado, pero su lealtad y determinación se convirtieron en su verdadero poder. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, estaba motivada por un sentido de responsabilidad y protección hacia Frodo. En varias ocasiones, cuando la travesía atravesaba territorios oscuros como las montañas nubladas o el bosque de los trolls, Sam no dudó en enfrentarse a peligros que parecían insuperables, sin pensar en sí mismo, siempre asegurándose de que Frodo avanzara con seguridad. Su resistencia física era impresionante para alguien sin entrenamiento militar. Soportaba hambre, fatiga extrema y heridas sin quejarse, siempre priorizando el bienestar de su amigo. Uno de los momentos más significativos de su viaje se produjo cuando Frodo, agotado y debilitado por el peso del anillo, no podía seguir avanzando. Sam asumió el papel de portador adicional, cargando no solo el anillo en cierto sentido, sino también a Frodo mismo. Este acto trascendió la fuerza física. Fue un gesto de compromiso absoluto, donde la lealtad y el sacrificio se manifestaron en su máxima expresión. Además, su capacidad de mantener la calma y la claridad mental ante la desesperación de Mordor y sus horrores permitió que ambos llegaran hasta la entrada de la montaña del destino, un viaje donde la mayoría habría sucumbido al miedo o la desesperanza. A lo largo de la travesía, Sam también mostró un liderazgo silencioso. Inspiró a otros hobbits y aliados a mantener la fe y la esperanza, recordándoles lo que estaba en juego y cómo pequeñas acciones podían cambiar el destino de todos. La combinación de su coraje físico, su claridad moral y su persistencia hizo que Sam fuera esencial no solo para Frodo, sino para la supervivencia de la misión en general. Cuando finalmente alcanzaron el monte del destino, el esfuerzo de Sam se convirtió en un factor decisivo para la destrucción del anillo. Sin él, Frodo probablemente habría sucumbido ante la influencia corruptora del objeto. Sam, con su determinación inquebrantable, demostró que la grandeza no siempre reside en el poder o la fama, sino en la constancia, el sacrificio y la capacidad de sostener a otro cuando el mundo parece derrumbarse a su alrededor. Náusica. En un mundo devastado por guerras antiguas y cubierto por el implacable mar de la putrefacción, Náusica nació como princesa del Valle del Viento, un pequeño refugio de vida en medio de la devastación. Desde temprana edad, desarrolló una sensibilidad extraordinaria hacia la naturaleza y sus criaturas, aprendiendo a leer los cambios del viento, la tierra y los insectos gigantes que habitaban el bosque tóxico.
Mientras otros se limitaban a temer o destruir, Nausicaa buscaba comprender, estudiando los ecosistemas que la rodeaban y explorando los límites del valle para aprender cómo coexistir con un mundo que parecía condenado a la extinción. Su vida dio un giro cuando los conflictos entre naciones amenazaron con arrasar todo lo que quedaba de los bosques y pueblos pequeños. En lugar de responder con armas y violencia, Nausicaa se convirtió en mediadora y protectora, viajando entre territorios hostiles, enfrentando ejércitos y criaturas gigantes, y buscando soluciones que no implicaran la destrucción inmediata de los adversarios. Su enfoque estaba en mantener un equilibrio. Cada acción buscaba evitar más sufrimiento, proteger a los inocentes y preservar la vida en todas sus formas, incluso cuando esto significaba arriesgar su propia existencia. Uno de los eventos más icónicos ocurrió cuando un Onu, una criatura colosal y potencialmente destructiva, se enfureció ante la presencia humana. Mientras los soldados veían una amenaza imposible de detener sin violencia, Nausicaa se lanzó hacia él, arriesgando su vida para calmarlo y demostrar que no todas las acciones humanas debían ser agresivas. Su conocimiento profundo de los hábitos del Onu, combinado con su valor y determinación, permitió que la criatura se retirara sin causar daños masivos. Este acto no solo salvó a su pueblo, sino que también evitó un conflicto que podría haber desencadenado una guerra aún mayor entre las naciones restantes. Al final, Nausicaa logra preservar el Valle del Viento y sentar las bases para una relación más armoniosa entre humanos y la naturaleza. Alphonse Elric. En la historia de Amestris, Alphonse Elric representa el rostro más humano de la tragedia que marcó a los hermanos alquimistas. Tras el intento fallido de devolver la vida a su madre, perdió todo su cuerpo físico, quedando su alma anclada a una enorme armadura gracias al sacrificio de Edward. Desde ese momento, su existencia estuvo definida por una paradoja. Un espíritu noble atrapado en un cascarón frío y amenazante, que no reflejaba en absoluto la calidez de quien estaba dentro. A pesar de cargar con esa condición inhumana, Alphonse nunca permitió que el rencor lo definiera. Durante la travesía de los hermanos, se mostró como un apoyo constante, no solo para Edward, sino también para quienes se cruzaban en su camino. Mientras otros veían en la alquimia un instrumento de ambición o venganza, él buscaba siempre el lado compasivo, cuestionando incluso si sus objetivos podían hacer daño a inocentes. En numerosas ocasiones fue la voz de la prudencia, frenando los impulsos de su hermano y recordándole lo que realmente estaban defendiendo. Más allá de su apariencia imponente, Alphonse ganó la confianza de niños huérfanos, soldados en duda y hasta de enemigos que lograron ver su sinceridad. Hubo momentos en que sacrificó oportunidades de recuperar su cuerpo para priorizar la seguridad de otros, demostrando que su deseo personal nunca estaba por encima del bienestar colectivo. Esa constante entrega convierte a Alphonse en un ejemplo de humanidad dentro de un mundo marcado por guerras, conspiraciones y experimentos crueles. Carl Fredricksen. Desde pequeño, Carl soñaba con aventuras y exploraciones que rompieran los límites de su vida cotidiana, inspirado por figuras como Charles Mans, explorador y héroe de sus años juveniles. Sin embargo, la vida lo confrontó con la realidad. Responsabilidades familiares, la pérdida de su hijo en fase de embarazo y la muerte de su esposa Ellie le quitaron el único brillo que él veía en la vida. A pesar de la aparente resignación, la determinación de Carl nunca desapareció. Cada objeto en su casa, cada fotografía y cada recuerdo compartido con él y lo mantenía conectado con la promesa de aventura que ambos compartieron de jóvenes. Cuando finalmente decide actuar, utilizando su casa elevada por globos para volar hacia Cataratas del Paraíso, Carl no solo cumple un sueño personal, sino que se convierte en un protector inesperado para Russell, un explorador juvenil quien quedó anclado a su viaje. Durante el viaje, Carl enfrenta desafíos enormes. Tormentas, terrenos peligrosos y la amenaza constante de Mans, su héroe de la infancia, quien terminó siendo un explorador corrompido por la ambición y la obsesión. Sin embargo, su ingenio y paciencia le permiten superar obstáculos que parecen imposibles para alguien de su edad y condición física. Cada decisión que toma está guiada por su experiencia, pero también por su deseo de cuidar y guiar a Russell. El desarrollo de Carl a lo largo del viaje es notable. Aprende a soltar el pasado, a adaptarse a nuevas responsabilidades y a reconocer la importancia de la compañía y la comunidad. Su relación con el niño se convierte en un eje central.
Al mismo tiempo, su interacción con los animales parlantes como Dog y las situaciones extraordinarias vividas evidencia que Carl mantiene un equilibrio entre determinación y apertura al cambio, demostrando que incluso alguien rígido y marcado por el dolor puede transformarse a través de la acción y la relación con otros manteniendo esa cuota de bondad oculta en el interior. Optimus Prime. En Cybertron, un planeta de inmensas ciudades mecánicas y tecnología avanzada, Optimus Prime surgió como uno de los líderes más destacados de los Autobots. Desde su origen, su vida estuvo marcada por el conflicto. El planeta era escenario de una guerra civil entre los Autobots, que buscaban paz y justicia, y los Decepticons, guiados por Megatron, cuya visión se centraba en la conquista y el poder absoluto. Aunque muchos jóvenes Autobots se limitaban a aprender y especializarse en funciones técnicas o de combate, Optimus mostró desde temprano una capacidad única para inspirar y coordinar, combinando fuerza, estrategia y un profundo sentido de responsabilidad hacia los demás. Su camino no fue fácil. Cybertron estaba llena de peligros constantes. Campos de batalla devastados por armas de energía, ciudades destruidas y un entorno donde la vida mecánica podía extinguirse en un instante si no se actuaba con inteligencia y coraje. Optimus Prime tuvo que enfrentarse a traiciones internas, escaramuzas estratégicas y la presión de liderar a un grupo que dependía de él para sobrevivir. Su fortaleza no solo residía en su armadura ni en sus capacidades de transformación en camión de carga, sino en la manera en que asumía cada decisión con la mirada puesta en el bienestar colectivo. Además, Optimus Prime no solo enfrentó amenazas externas, sino que también actuó como mediador interno. Entre los Autobots había desacuerdos sobre la mejor forma de proceder, pero él siempre buscó soluciones que priorizaran la supervivencia y la ética, evitando decisiones que pudieran llevar a daños innecesarios o a la pérdida de miembros valiosos del equipo. Su legado trasciende los combates individuales. Optimus Prime estableció protocolos, alianzas y un código ético que los Autobots siguieron durante generaciones, asegurando que la lucha por la libertad y la paz no dependiera de un solo líder, sino de la unión de todos. Peter Parker. En Nueva York, un joven llamado Peter Parker creció entre calles concurridas, escuelas públicas y la rutina de un adolescente promedio, cargando desde temprano con la responsabilidad de cuidar a sus tíos y aprender a manejar su propia vida. Su existencia cambió de manera radical cuando fue mordido por una araña modificada genéticamente, un incidente que le otorgó habilidades extraordinarias, fuerza sobrehumana, reflejos aumentados y la capacidad de adherirse a superficies verticales. Este evento no solo transformó su cuerpo, sino que también puso en sus manos un poder que venía acompañado de una responsabilidad que aprendería a entender con los años. Al principio, Peter Parker se centró en el uso personal de sus habilidades, enfrentando pequeños delitos y explorando sus límites. Sin embargo, tras la trágica muerte de su tío Ben, comprendió la profundidad de la máxima que marcaría su vida. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ese momento definió su camino como Spider-Man, alguien que actuaba para proteger a los inocentes y hacer justicia cuando otros no podían. Desde los barrios bajos de Nueva York hasta los rascacielos más altos, sus enfrentamientos con criminales y villanos pusieron a prueba su ingenio, su ética y su capacidad para mantener un equilibrio entre su vida personal y su misión heroica. A lo largo de su historia, Spider-Man ha demostrado una resiliencia extraordinaria. Ha salvado vidas en accidentes, desactivado planes criminales de gran escala y, en cada acción, busca minimizar daños colaterales y proteger a quienes no pueden defenderse. Su vida es un equilibrio constante entre salvar a otros, mantener relaciones personales y asumir los riesgos que conlleva su identidad secreta, algo que lo hace profundamente humano y cercano a quienes lo conocen. Un ejemplo clave de su determinación ocurre en enfrentamientos con villanos como el Duende Verde o el Dr. Octopus. Gente de su entorno que por poder terminaban corrompidas, haciendo que Peter luche contra ese mal, buscando siempre recuperar el lado bueno de estos villanos, buscando hacerles el mínimo daño posible. Su vida como Spider-Man muestra que un héroe no es solo aquel que posee poderes extraordinarios, sino quien usa esos dones de manera consciente, convirtiéndolo en el amigable vecino Spider-Man. Frozono. Bob Parr, conocido como Frozono, nació en una familia donde los superpoderes eran una realidad cotidiana, y desde niño entendió la importancia de utilizarlos para proteger a otros. Su habilidad de crear hielo y frío extremo le otorgaba un poder formidable, pero también un desafío constante: aprender a controlar la magnitud de su fuerza para no dañar accidentalmente a los demás.
Crecer en un entorno donde el heroísmo era esperado lo llevó a desarrollar disciplina, autocontrol y un profundo sentido del deber hacia la comunidad. Su historia se complica cuando la sociedad prohíbe las actividades de los superhéroes, obligándolo a llevar una vida aparentemente normal como Bob Parr, empleado de seguros, esposo y padre. Aún así, su esencia heroica permanece intacta. Cada vez que surge un peligro, Frozono no duda en actuar para proteger a inocentes, poniendo en riesgo su seguridad personal para cumplir con su misión. Uno de los momentos más memorables de Frozono ocurre durante su enfrentamiento contra los Seis, en donde no duda ni un segundo en arriesgar su vida para poner a salvo a los hijos de Mr. Increíble, aun sabiendo que estaba en clara desventaja. Incluso en esa situación, nunca piensa en hacer daño o terminar con la vida de alguno. Es por eso que su manera de actuar junto a su sentido de responsabilidad, lo hacen ser un personaje destacada. All Might. Toshinori Yagi, conocido como All Might, nació en un mundo donde los quirks, o habilidades especiales, se habían convertido en parte de la vida cotidiana. Desde niño, Toshinori enfrentó limitaciones físicas que hacían difícil el desarrollo de su quirk, y su vida temprana estuvo marcada por intentos fallidos de sobresalir en un sistema que valoraba la fuerza y la destreza. Sin embargo, su perseverancia y determinación le permitieron finalmente despertar un potencial extraordinario, convirtiéndose en All Might, el símbolo de la paz y el héroe más reconocido de su sociedad. Su historia no se limita a sus increíbles poderes físicos. All Might se destaca por su liderazgo, ética y disposición a proteger a los inocentes aun cuando los riesgos son extremos. Desde los primeros enfrentamientos con villanos de gran poder, demostró una capacidad singular para evaluar situaciones complejas y tomar decisiones que minimicen el daño, no solo para la sociedad, sino también para sus compañeros héroes y civiles bajo el lema "No importa lo que pase, mientras yo esté aquí, todo irá bien". All Might también tuvo un impacto directo en la formación de la siguiente generación de héroes. Como mentor de estudiantes en Oa High School, especialmente de Midoriya Izuku, enseñó valores como responsabilidad, valentía y autocontrol. Cada lección y cada ejemplo que ofreció fueron actos concretos de guía y protección, asegurando que los héroes del futuro estuvieran preparados tanto física como moralmente. Más allá de la acción y la fama, All Might mostró la importancia del sacrificio personal. Yoda. Yoda nació en un planeta remoto, de una especie enigmática y longeva que pocos conocían, pero cuya vida estaría destinada a marcar la galaxia. Desde pequeño, mostró una afinidad natural con la fuerza, y su entrenamiento temprano lo llevó a convertirse en uno de los maestros Jedi más sabios y poderosos de la historia. A lo largo de siglos, Yoda desempeñó un papel central en la defensa de la paz y la justicia, guiando a generaciones de Jedi enfrentándose a amenazas que ponían en peligro no solo a la Orden, sino a toda la galaxia. Su historia se caracteriza por la combinación de sabiduría, estrategia y acción directa. Aunque su tamaño y apariencia podían subestimar su fuerza, Yoda demostró que la verdadera habilidad no depende de la presencia física, sino del dominio de la fuerza, la paciencia y la capacidad de anticipar los movimientos de enemigos como los Sith. Durante las guerras clon, lideró ejércitos, planificó estrategias complejas y actuó como mentor para jóvenes Jedi, siempre priorizando el equilibrio y la protección de inocentes por encima de la ambición o el poder personal. Yoda también se destacó por su labor educativa. Formó a generaciones de Jedi, incluyendo a figuras como Luke Skywalker, enseñándoles no solo técnicas de combate, sino principios de equilibrio, responsabilidad y control sobre la ira y el miedo. Su filosofía se convirtió en el pilar de la Orden Jedi, transmitiendo la importancia de la compasión, la vigilancia y la acción consciente. Incluso durante su exilio en Dagobah, Yoda mantuvo su influencia. Su retiro no fue un abandono, sino una estrategia para proteger a los Jedi sobrevivientes y preparar a nuevos guardianes de la galaxia. Shigeo Kageyama. Shigeo Kageyama, conocido simplemente como Mo, creció en un ambiente común, asistiendo a la escuela secundaria y llevando una vida aparentemente normal en la ciudad de Tokio. Desde muy pequeño, Mo mostró habilidades psíquicas excepcionales, capaces de mover objetos, manipular energías y percibir auras de las personas a su alrededor. A pesar de este poder extraordinario, su carácter se mantuvo humilde y tranquilo. Nunca buscó destacarse ni aprovechar su capacidad para obtener ventaja personal. Su vida cotidiana transcurrió entre clases, tareas y su trabajo a medio tiempo junto a Reigen Arataka, un mentor que le enseñó a utilizar sus poderes de manera ética y controlada.
Mob enfrentó situaciones complejas que mezclaban lo sobrenatural con problemas comunes de la adolescencia. Conflictos con compañeros, dilemas familiares y la necesidad de comprender sus emociones. Cada evento que desataba su poder representaba un desafío interno. Si no mantenía el control, podía causar daños significativos a su entorno. Uno de los momentos más memorables de Mob ocurrió cuando una entidad psíquica descontrolada amenazó la ciudad, y él debió intervenir para proteger a civiles atrapados entre explosiones de energía y estructuras que colapsaban. En lugar de atacar sin pensar, Mob evaluó cómo contener la amenaza minimizando riesgos, combinando su capacidad para manipular la energía con su comprensión del entorno. Sus acciones salvaron a inocentes y, al mismo tiempo, le enseñaron sobre la responsabilidad de usar un poder tan inmenso sin dejarse dominar por la ira o el miedo. A lo largo de su historia, Mob también se enfrenta a enemigos humanos que buscan explotar sus habilidades, desde bandas psíquicas hasta rivales con ambiciones egoístas. Cada enfrentamiento es único, ya que combina su control emocional, percepción y habilidades, mostrando que su fuerza no depende únicamente de poder psíquico, sino de mantener la calma y actuar con claridad en situaciones caóticas. Su crecimiento personal es tan importante como sus logros en combate. Mob aprende a relacionarse con otros, a valorar amistades y a enfrentar emociones reprimidas, entendiendo que la verdadera fortaleza incluye la empatía, la autoconciencia y la capacidad de actuar correctamente, incluso cuando nadie lo observa. Su historia refleja cómo un poder extraordinario, combinado con humildad y conciencia, puede convertirse en una fuerza protectora y transformadora dentro de un mundo que a menudo no entiende a quienes son diferentes. Número 16. Número 16 es un androide creado por el Dr. Gero con un propósito inicial de destrucción, pero su programación y personalidad lo llevaron por un camino inesperado. A pesar de que estaba programado para acabar con la vida de Goku, a diferencia de otros androides, Número 16 desarrolló un profundo aprecio por la vida, mostrando respeto incluso hacia aquellos que eran sus enemigos naturales. Su físico imponente, capaz de resistir ataques devastadores y lanzar ondas de energía de gran magnitud, contrastaba con su carácter calmado y reflexivo, que lo diferenciaba de otros seres diseñados exclusivamente para pelear. Durante su tiempo activo en la historia, Número 16 enfrentó múltiples amenazas, incluyendo a Cell, el bioandroide definitivo. Evaluaba el entorno, protegía a civiles y buscaba neutralizar conflictos sin causar daño innecesario. Uno de sus momentos más destacados ocurrió durante la pelea con Cell, cuando intentó frenar la destrucción masiva de la ciudad de Célula, sacrificando parte de su propia energía en un intento de proteger vidas humanas. Aunque su intervención no evitó todos los daños, su decisión reflejó un compromiso genuino con la preservación de la vida y la ética en combate. Además, Número 16 tiene un vínculo especial con los guerreros Z, especialmente con Gohan, a quien inspira con su ejemplo de autocontrol, sacrificio y responsabilidad. Su influencia fue clave para motivar a Gohan a alcanzar su máximo potencial en momentos críticos, demostrando que un héroe no necesita ser humano para guiar, proteger y enseñar valores importantes. A lo largo de su historia, Número 16 enfrenta conflictos internos sobre su identidad. Creado para matar, pero con un deseo inherente de proteger, su existencia cuestiona la línea entre diseño y elección propia. Beth Green. Beth Green creció en un mundo que cambió drásticamente con la aparición del brote zombie. Desde el inicio, su vida estuvo marcada por la pérdida y la incertidumbre. Vio cómo la sociedad colapsaba, cómo familiares y vecinos caían víctimas de los caminantes, y cómo la supervivencia se convirtió en la prioridad diaria. Durante sus primeros encuentros con los grupos de supervivientes, Beth demostró que, aunque joven e inexperta en combate, podía asumir responsabilidades críticas. Aprendió a administrar recursos escasos, curar heridas y mediar conflictos entre miembros del grupo, convirtiéndose en un pilar silencioso pero fundamental para la comunidad. Perdió a todos sus seres queridos a excepción de su hermana, pero esto nunca la corrompió ni tampoco hizo de Beth una mala persona que busque causar problemas o maldad. Uno de los momentos más significativos de Beth ocurrió cuando, al estar dentro del hospital Grady Memorial, decidió sacrificar su libertad para dejársela a Noah, otro joven que había sido encerrado dentro del hospital al igual que ella. Aún sabiendo que tenía un grupo y a su hermana que la esperaba, decidió ofrecerse de carnada con tal de dejar a otra persona escapar y obtener la libertad. Además, Beth Green cultivó relaciones clave como su vínculo con Daryl Dixon, donde mostró su capacidad de comprensión y apoyo para incluso lograr que alguien tan fuerte y solitario muestre su lado más débil. El Caballero.
El caballero nació en Hallown Est, un reino subterráneo vasto y antiguo, lleno de insectos y criaturas que habían desarrollado sociedades complejas y territorios únicos. Desde el inicio, su existencia fue envuelta en misterio. Pocos sabían de su origen exacto, pero su propósito se volvió claro rápidamente al enfrentarse a los desafíos que amenazaban la estabilidad del reino. A pesar de su pequeño tamaño y apariencia frágil, el caballero poseía una determinación inquebrantable. El reino estaba plagado por una infección que corrompía a sus habitantes y los convertía en versiones agresivas de sí mismos. Esta infección se extendía desde el corazón del territorio, poniendo en riesgo la vida de todos los seres que habitaban Hallown Est. Desde las primeras incursiones en territorios infestados, el caballero demostró habilidades extraordinarias. Su destreza en combate, la utilización de su aguja y el dominio de habilidades mágicas le permitieron enfrentar a enemigos formidables y superar obstáculos que parecían insalvables. Uno de los episodios más significativos de su historia ocurrió al llegar al núcleo de la infección, donde los enemigos eran más poderosos y el riesgo de propagación del mal era máximo. Allí, el caballero tuvo que enfrentarse a criaturas legendarias, cada una con habilidades únicas y patrones de ataque impredecibles. Y aunque era una misión que lo ponía en contra de cualquier porcentaje, nunca dudó en pelear por el objetivo que había asumido. El caballero también exploró y resolvió los misterios del reino. Descubrió secretos antiguos, desbloqueó áreas olvidadas y confrontó la verdad sobre su propia existencia y propósito. Cada descubrimiento y acción estaba motivada por la necesidad de proteger, restaurar y mantener el equilibrio, evidenciando que su heroísmo no se limitaba a la lucha directa, sino que incluía entendimiento, investigación y cuidado por el legado del reino. Luna Lovegood. Luna Lovegood nació en una familia peculiar y creció en un entorno donde la curiosidad y la creatividad eran valoradas. Desde pequeña, desarrolló una forma única de percibir el mundo. Podía ver detalles que otros ignoraban y comprender emociones de manera profunda. A pesar de ser vista a menudo como excéntrica, Luna demostró desde joven que su manera de pensar y su empatía podían ser herramientas poderosas para ayudar y apoyar a quienes la rodeaban. Durante su tiempo en Hogwarts, Luna enfrentó numerosos desafíos, tanto académicos como sociales. Su bondad se manifestó en la forma en que ofrecía apoyo a sus compañeros, escuchando sus problemas y animándolos a no rendirse ante la adversidad. Participó activamente en la resistencia contra las fuerzas oscuras, mostrando valentía incluso cuando el peligro era evidente. En varias ocasiones, su capacidad de percibir cosas que otros no podían detectar fue crucial para proteger a amigos y compañeros de situaciones de riesgo, ya sea advirtiendo sobre ataques, guiando a otros en laberintos o descubriendo peligros ocultos. Uno de los actos más significativos de Luna ocurrió durante la batalla en Hogwarts. Mientras la mayoría de los estudiantes y miembros de la Orden de Fénix luchaban contra los mortífagos, ella se dedicó a rescatar y guiar a los heridos, prestando atención a los más vulnerables y asegurándose de que nadie quedara atrás. Su calma, claridad y confianza tranquilizaban a quienes la rodeaban, permitiendo que otros pudieran concentrarse en la lucha sin preocuparse por la seguridad de sus amigos. Más allá de los conflictos directos, Luna inspiró a otros con su forma de pensar y actuar. Enseñó a sus compañeros que la diferencia no es debilidad, que la creatividad y la sensibilidad pueden ser armas poderosas y que la fe en los demás puede transformar situaciones desesperadas en oportunidades de esperanza. Ciclista sin licencia. El ciclista sin licencia es un personaje que, pese a no poseer habilidades extraordinarias como los héroes más conocidos, demuestra repetidamente valor y compromiso hacia los demás. Vive en un mundo donde la mayoría de los problemas se enfrentan con fuerza bruta, pero él utiliza ingenio, perseverancia y dedicación para intervenir en situaciones que ponen en riesgo a inocentes. Su vida cotidiana está marcada por accidentes, persecuciones y desafíos urbanos, y a pesar de no tener licencia ni preparación formal, siempre busca proteger a peatones, vecinos o cualquier persona en peligro. Uno de sus actos más destacados ocurrió cuando un accidente de tráfico múltiple amenazaba a varios civiles. Sin dudarlo, el ciclista sin licencia se lanzó al rescate, esquivando vehículos y obstáculos con precisión, guiando a las víctimas fuera del peligro y coordinando acciones improvisadas para evitar más daños. Su intervención fue rápida, efectiva y desinteresada. Además, el ciclista sin licencia mantiene una constancia admirable.
A pesar de no tener magia o fuerza como Saitama, a diario enfrenta problemas menores y grandes riesgos por igual, desde perseguir ladrones hasta ayudar en desastres urbanos, siempre buscando soluciones prácticas y efectivas. La historia del ciclista sin licencia muestra que el heroísmo no requiere superpoderes ni entrenamiento especial. Lo fundamental es la disposición a actuar, la atención a quienes están en peligro y la constancia en el esfuerzo. Cada acto, por más pequeño o improvisado que parezca, tiene un impacto real y directo en la seguridad y la esperanza de la comunidad, consolidándolo como un ejemplo de valentía y responsabilidad dentro de un mundo caótico y peligroso. Desmond II. Desmond II nació en Virginia, Estados Unidos, en el seno de una familia profundamente religiosa. Desde muy joven, desarrolló una convicción inquebrantable de que la vida era sagrada y que ningún ser humano debía ser dañado deliberadamente. Esta filosofía lo acompañó toda su vida, incluso al enfrentar las dificultades cotidianas y la presión social. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló, su fe y principios lo llevaron a alistarse en el ejército con un objetivo claro: servir y proteger a los demás, aunque bajo la condición de no portar armas. Su decisión generó resistencia, burlas y escepticismo por parte de oficiales y compañeros, quienes no entendían cómo alguien podía ir a la guerra sin tomar vidas, pero II se mantuvo firme, convencido de que salvar vidas también era heroísmo. Durante la batalla de Okinawa, II enfrentó condiciones extremas. La topografía accidentada, las explosiones constantes y el fuego enemigo hacían que cada movimiento fuera potencialmente mortal. Sin portar armas, descendió una y otra vez por acantilados y barrancos, arrastrando a soldados heridos fuera de la línea de fuego y hacia zonas seguras. Cada rescate era un acto de valentía pura, pues la mínima distracción podía costarle la vida. Utilizaba su conocimiento básico de primeros auxilios para estabilizar a los heridos, improvisando vendajes, sosteniendo respiraciones asistidas y ofreciendo palabras de ánimo en medio del caos, asegurando que los soldados conservaran la esperanza de sobrevivir. Además, Desmond enfrentó la incredulidad y el desprecio de oficiales superiores que cuestionaban su valor y su capacidad para cumplir misiones sin armas. Sin embargo, cada acción exitosa reforzaba su reputación, demostrando que la verdadera fuerza no depende de armamento ni agresión, sino de voluntad, coraje y dedicación a la vida de otros. Su ejemplo enseñó a quienes lo rodeaban que la ética y el heroísmo pueden coexistir con la guerra, desafiando la noción de que la supervivencia solo se logra con violencia. Al final de la batalla, se estima que II salvó la vida de más de 75 soldados, arriesgando la propia repetidamente. Cada acto tenía un costo físico y emocional. Dolor, agotamiento extremo y la exposición constante al peligro eran constantes, pero nunca lo detuvieron. La influencia de II se extendió más allá del campo de batalla. Su historia se convirtió en símbolo de esperanza, coraje y fe para generaciones posteriores, mostrando que la convicción ética puede prevalecer incluso en los escenarios más devastadores de la guerra. Brienne de Tarth. Brienne de Tarth nació en la isla de Tarth, en Poniente, en una familia noble que la educó con principios de honor y responsabilidad. Desde joven, desafió las expectativas sociales y de género. Aunque no se ajustaba al estándar de la nobleza femenina, desarrolló habilidades excepcionales en combate y una ética de vida basada en proteger a los indefensos y cumplir promesas. Su físico imponente y su destreza con la espada destacaban, pero lo que realmente definía a Brienne era su firme compromiso con la justicia y su voluntad de actuar siempre en defensa de quienes no podían protegerse por sí mismos. A lo largo de su historia, Brienne emprendió misiones que implicaban riesgo extremo y gran dedicación. Desde escoltar personajes en peligro hasta defender poblaciones vulnerables, sus actos eran guiados por la protección y el honor. Uno de los episodios más destacados fue su misión de cuidar a Lady Stark y cumplir la promesa de proteger a Sansa Stark, enfrentándose a bandidos, mercenarios y ejércitos hostiles. Su reputación como guerrera honorable y protectora fomentaba cooperación y, en muchas ocasiones, disuadía enfrentamientos innecesarios. Su sentido del deber la llevó a actuar incluso cuando la situación era desesperada, demostrando que la verdadera fuerza no radica únicamente en la destreza física, sino en la integridad y el compromiso de mantener a salvo a quienes dependen de uno. Más allá del combate, Brienne se destacó por su capacidad de liderazgo y juicio moral. Tomaba decisiones difíciles bajo presión, priorizando la vida y el bienestar de otros por encima de cualquier interés personal o ambición.
Su determinación silenciosa y su disposición a asumir riesgos para proteger a inocentes consolidaron su lugar como una figura de referencia y ejemplo dentro de un mundo lleno de traiciones, violencia y caos. John Coffey. John Coffey nació en el sur de Estados Unidos, un hombre de gran estatura y presencia tranquila, con un carácter marcado por la sensibilidad hacia los demás y una profunda comprensión del sufrimiento humano. Desde joven mostró una capacidad inusual para percibir emociones y necesidades de quienes lo rodeaban. Su fuerza física, impresionante y notable, nunca fue usada para imponerse, sino para proteger y ayudar a quienes no podían defenderse. La vida de John estuvo marcada por la injusticia y la violencia que lo rodeaba, pero siempre actuó con paciencia, compasión y responsabilidad. Durante su tiempo en prisión, fue testigo de abusos y maltratos, y en medio de un entorno hostil y despiadado, se convirtió en un pilar silencioso para otros reclusos. Escuchaba, consolaba y, en ocasiones, realizaba actos extraordinarios para salvar vidas. Su reputación creció entre compañeros y guardias. Todos percibían que su fuerza no era amenaza, sino garantía de protección. El momento más icónico de su historia ocurrió cuando una enfermedad mortal afectó a varios prisioneros y oficiales. John, con su tamaño y fuerza, logró cargar, trasladar y cuidar a los enfermos, enfrentando el riesgo personal sin buscar reconocimiento. Cada gesto demostraba su voluntad de aliviar el sufrimiento y preservar vidas, convirtiéndose en un verdadero símbolo de esperanza. Incluso en las situaciones más críticas, John mantenía la calma y tomaba decisiones que salvaban a otros, combinando su fuerza física con empatía y juicio moral. Al final, John Coffey enfrentó la silla eléctrica, aceptando su destino con serenidad y dignidad. Incluso en sus últimos momentos, mantuvo su carácter compasivo. Su muerte no fue un acto de venganza ni violencia, sino la consecuencia de un sistema que no entendía su bondad y sus actos de protección. Escanor. Escanor nació con una maldición que lo convirtió en un ser temido y rechazado incluso por su propia familia. Su poder se vinculaba directamente con el sol. Durante la noche y la madrugada era un hombre débil, frágil y retraído, incapaz de levantar siquiera una espada. Pero con la salida del sol, su fuerza crecía hasta alcanzar un nivel que ningún humano podía igualar. En su punto máximo, al mediodía, era prácticamente invencible, irradiando una confianza y un poder que lo colocaban por encima de cualquier rival. Ese contraste marcó su vida. Durante años fue marginado, incapaz de controlar su don, consciente de que su sola presencia podía aplastar a otros sin intención. Sin embargo, en los 7 pecados capitales encontró un lugar donde su poder se convirtió en un recurso vital. Su fuerza solar, que representaba destrucción y arrogancia, también fue la muralla que contuvo a enemigos capaces de arrasar reinos enteros. Escanor se transformaba en la encarnación del orgullo cuando el sol estaba en su cenit, enfrentando a los más poderosos sin vacilar, convencido de que ningún dios ni demonio podía igualarlo. Su final fue consecuente con la magnitud de su existencia. Escanor decidió quemar su vida entera utilizando su poder solar contra un enemigo imposible, sacrificándose en un último acto de grandeza. Ese destino selló su lugar no solo como un guerrero temido, sino como una figura destinada a brillar con una fuerza descomunal, aunque solo fuera por un instante, como si hubiera sido colocado en el mundo para demostrar lo que significa portar un poder divino. Naofumi Iwatani. Naofumi fue invocado junto a otros 3 héroes para salvar a un mundo en crisis, amenazado por olas de monstruos que aparecían de forma periódica y arrasaban con aldeas enteras. Desde el inicio, fue traicionado, acusado falsamente y tratado como un paria. Mientras los demás héroes recibían apoyo y reconocimiento, él quedó aislado, sin recursos ni prestigio. Su única arma era un escudo, algo que lo limitaba en combate, pero que terminó definiendo su camino. En lugar de buscar gloria personal, Naofumi se centró en lo que podía hacer: proteger. Con su escudo construyó tácticas defensivas, resistió ataques que hubieran destruido a ejércitos enteros y se convirtió en la última línea entre la gente inocente y la aniquilación. Poco a poco reunió a sus propios aliados, como Raftalia y Filo, no imponiéndose sobre ellos, sino cuidándolos y ayudándolos a crecer. Su liderazgo se basaba en la confianza y en la seguridad que ofrecía en cada batalla. Cada ola de destrucción era un recordatorio de la fragilidad humana, pero también del rol de Naofumi. No era el héroe más querido, ni el más admirado, pero era el que siempre estaba en primera fila cuando todo parecía perdido. Su fuerza no residía en atacar, sino en resistir, soportar el peso de enemigos imposibles y abrir un espacio para que otros pudieran vivir.
Ese destino, marcado por la adversidad, lo convirtió en un protector indispensable para un mundo condenado al desastre. Ippo Makunouchi. Ippo creció como un joven tímido y reservado, acostumbrado a cargar cajas en el negocio familiar de pesca y a soportar humillaciones de sus compañeros de escuela. Su vida cambió al descubrir el boxeo, un deporte que le permitió canalizar su esfuerzo y su disciplina. Desde ese momento, dedicó cada día a entrenar, no solo para superarse a sí mismo, sino para demostrar que la perseverancia podía transformar incluso a alguien común en un luchador respetado. En el ring, Ippo se convirtió en un ejemplo de resistencia y determinación. Cada combate era una prueba de voluntad más que de fuerza. Aunque recibió golpes brutales y enfrentó rivales que parecían insuperables, nunca dejó de avanzar. Su estilo no se basaba únicamente en la potencia, sino en la fe en sí mismo y en el valor de levantarse una y otra vez. Fuera del cuadrilátero, su carácter humilde y considerado lo volvió un apoyo para sus compañeros y un referente para quienes lo rodeaban. Inspiraba a otros no solo por sus victorias, sino por la forma en que encaraba la vida, con esfuerzo constante, respeto y un deseo sincero de proteger lo que era importante para él. En cada desafío, Ippo mostraba que la verdadera fortaleza no está en derribar al rival, sino en mantenerse firme pese a las dificultades y en no abandonar nunca el camino trazado. No olvides seguirme en mis redes sociales, unirte al canal de difusión de WhatsApp, y hacerte miembro del canal. Saludos a los miembros y muchas gracias por unirse. Hasta el próximo descenso al vacío.